Bienvenidos a La Economía, los saluda Rosa Casals. Un territorio de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho mantiene en vilo a los mercados globales. El estrecho de Hormuz se encuentra en una suerte de impasse. Formalmente no está cerrado, pero su tránsito seguro no está garantizado y la mayoría de las navieras evitan cruzarlo. Y esto entorpece la liberación de los flujos de gas y petróleo del Golfo, limitando la disponibilidad en el mercado y manteniendo elevados los niveles de volatilidad en los precios del crudo. Los operadores internacionales permanecen a la espera de señales que permitan estabilizar los suministros energéticos. Un día más nos ocupamos del precio del crudo y de su increíble volatilidad y lo analizamos con mi querida compañera Ana Nieto en Nueva York. Ana, este lunes el petróleo ha detenido su escalada, está en compás de espera. En cierta medida, Trump ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que hay países que están de camino para abrir el estrecho de Hormuz, pero no los ha nombrado, y también ha dicho algo que parece sonar a lo contrario, que Estados Unidos no necesita a nadie y que si ha pedido ayuda es para ver cómo reaccionan otras naciones. De momento la respuesta está siendo negativa. Hoy Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha dicho a la CNBC que hay barcos iraníes que están circulando con petróleo y que también hay tanqueros de India y de China que también están transitando por esta zona, por este crucial estrecho de Hormuz. Estados Unidos está permitiendo este tránsito para no poner más presión al alza en los precios, que siguen, sin embargo, muy elevados. El Brent ha estado todo el día alrededor de los $100 y el Texas alrededor de los 94. Adicionalmente, Fatih Birol, que es el presidente de la Agencia Internacional de la Energía, ha dicho que aunque ya se aprobó la semana pasada la mayor liberación de reservas de petróleo, aún hay 1.400 millones de barriles en reservas que se pueden poner a disposición de la oferta si es necesario. Las fluctuaciones de los precios son normales, pero el riesgo al alza es muy elevado y más si se empieza a especular o hay problemas evidentes de oferta tanto en crudo como en productos refinados. Ana, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha advertido de los peligros de una estanflación en Estados Unidos y no es el primero en hacerlo. ¿Cuán vulnerable es el país a un shock por los precios del crudo? Sí, el profesor de Columbia ya ha advertido de este posible escenario de escaso crecimiento y elevada inflación provocada por los altos precios del crudo, que se manifiesta sobre todo en combustibles, los alimentos, no solamente por los combustibles, sino también por los fertilizantes y en general un menor crecimiento. Stiglitz además añade a esta ecuación inflacionaria el efecto de los aranceles, que siguen teniendo mucha presión en los precios en Estados Unidos. Goldman Sachs también recientemente hablaba de menor crecimiento con inflación. Nos espera recesión porque, como se dice por parte de otros analistas, hay en marcha un estímulo fiscal y una elevada productividad que suaviza un golpe por parte del petróleo que no es tan fuerte como habría sido, como fue en los años 70 durante la crisis, porque hay una menor dependencia del oro negro en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino en general en casi todas las economías. Este es un escenario, no obstante, muy complicado que la Fed va a analizar mañana y pasado y se espera que también actualicen sus previsiones económicas. Ana, muchísimas gracias por el análisis, como siempre. La guerra en el Golfo comienza a sentirse en los bolsillos de millones de personas en todo el mundo. La tensión en el estrecho de Hormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo, ha disparado los precios del combustible a nivel global. Desde Australia hasta Asia y Estados Unidos, conductores y gobiernos enfrentan el impacto del encarecimiento de la energía. Conductores australianos hacen fila en las estaciones de servicio para llenar el tanque. Los precios mundiales del petróleo han subido entre un 40 y un 50% después de que Irán bloqueara el estrecho de Hormuz, una ruta clave para el crudo, y atacara objetivos energéticos y navieros en el Golfo. Duele. Menos presupuesto, sin duda. Estamos tratando de controlar los gastos en comida y quizá destinar un poco más al combustible. Creo que voy a conducir menos que antes. Es demasiado caro. El impacto también se siente en otras partes del mundo. En Tailandia, por ejemplo. Aquí muchos conductores ya están intentando almacenar gasolina ante el temor de que los precios sigan subiendo. Es difícil conseguir diésel ahora. La gente está acumulando combustible.
La interrupción del suministro desde el estrecho de Hormuz también afecta a Japón, donde los precios comienzan a subir. El gobierno prometió liberar un récord de 80 millones de barriles de petróleo de sus reservas, suficiente para unos 45 días de consumo. Y en Estados Unidos, el Departamento de Energía advierte que los precios del combustible podrían tardar en bajar. Las estimaciones apuntan a que una caída significativa no llegaría antes de mediados de 2027, aunque el comportamiento del mercado sigue siendo impredecible. La guerra en Irán, que ha llevado el precio del barril de petróleo por encima de los $100, está también golpeando fuertemente al mercado de combustibles aquí en Europa. El gobierno alemán busca soluciones para mitigar sus efectos. El precio del combustible en la principal economía de la Unión Europea supera los 2 euros por litro, llegando a alcanzar hasta 2,15 euros en el caso del diésel. Valores que impactan directamente en el transporte, la logística y el bolsillo de los consumidores. El gobierno de coalición alemán estudia medidas para contener los precios, aunque existen discrepancias internas sobre las posibles soluciones. Y vamos a analizar las tensiones en el mercado de combustible de la principal economía europea. Nos vamos hasta el Parque de Frankfurt. Desde allí nos acompaña Ezequiel Daray. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Cuéntanos, Ezequiel, cómo está impactando el aumento del precio de los combustibles en la economía y en el día a día de los alemanes. Bueno, es muy fuerte el impacto, Rosa, porque Alemania es uno de los mayores consumidores del mundo de combustible. Consume alrededor de 2 millones de barriles diarios. Para que te des una idea, es el 2% de la producción mundial. Más allá del consumidor que lo sufre en su automóvil, lo está sufriendo el campo porque es mucho más caro el diésel que utiliza de las maquinarias, además de que le ha aumentado los fertilizantes. Alemania, por su distribución geográfica y sus autopistas, distribuye gran parte de sus mercaderías por transporte terrestre y el 40% del costo del transporte es justamente el combustible, con lo cual se van a ver afectados muchas cadenas de suministro. Y tengamos en cuenta que depende si es diésel o gasolina, entre un 50 y un 60% del precio son impuestos. El IVA, por ejemplo, con estos 40 centavos que ha aumentado el combustible y 5.000 millones de litros que consumen los alemanes por mes, se estima que el Estado solamente en IVA recaudó 320 millones de euros extra en estos días de guerra, con lo cual el sector le está pidiendo, bueno, esta mayor recaudación devuélvanlo con la baja de algún impuesto, como el impuesto a la energía o el impuesto al dióxido de carbono. Claro. De hecho, Ezequiel, el gobierno alemán podría anunciar en los próximos días nuevas medidas para aliviar esta situación. ¿Qué opciones está considerando y qué impacto tendrían? Bueno, no se está hablando de baja de impuestos, se podría modificar una ley de control de monopolios que podría ser anunciada la semana que viene. Quieren establecer un sistema como el de Austria. Aquí el combustible, les digo para los que nos ven en Latinoamérica, el combustible sube y baja constantemente, varias veces durante el día. Pero el gobierno tiene la sensación de que sube mucho más rápido que lo que baja por un tema especulativo. Entonces quieren establecer que las compañías solamente pueden aumentar una vez al día, después bajarlo todas las veces que quieran. Para los expertos no sería una solución, pues podrían poner un aumento lo suficientemente alto como para tener un colchón. Algunos hablan de ponerle un techo también directamente al precio de los combustibles, pero economistas, por ejemplo, como los del IFO, desaconsejan esto porque esto involucraría más gasto para el Estado que redundaría en cobrar otro impuesto por otro lado o en un mayor endeudamiento, que es hoy uno de los grandes problemas que tiene Alemania. Ezequiel, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor este problema. De momento parece que Rusia gana en esta guerra. El Kremlin indicó que el alza en los precios del crudo generaría mayores ganancias para las petroleras rusas y, en consecuencia, un incremento en la actividad económica del país en medio de la subida del crudo por la guerra. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que los ingresos aumentarían pocos días después de que Washington suspendiera temporalmente las sanciones al crudo ruso. En este contexto, el gobierno de Filipinas ha señalado que piensa importar petróleo de Rusia para mitigar la subida de los precios, mientras los consumidores hacen fila en las gasolineras. Y América Latina aparece como la región menos expuesta a los impactos de la guerra en el mercado energético, según un informe de Capital Economics, la firma global de análisis macroeconómico.
A diferencia de Europa y Asia, que dependen en gran medida de la importación de energía de Oriente Medio, la mayoría de los principales países latinoamericanos son exportadores netos de energía, indica el estudio. Capital Economics considera que la subida de precios del petróleo aumentará los ingresos por exportaciones de América Latina y menciona particularmente a Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Guyana y Argentina. Y vamos con otras noticias económicas de la jornada en formato breve. Los trabajadores de JBS en Greeley, Colorado, iniciaron la primera huelga en la industria cárnica en Estados Unidos en 40 años, según informó el sindicato. Reclaman la renovación del contrato salarial y la posibilidad de afiliarse a un sindicato, mientras denuncian condiciones laborales peligrosas y líneas de producción aceleradas. La planta, con unos 3.800 empleados, interrumpe la producción de carne en una de las principales instalaciones de Estados Unidos. Cuba sufrió este lunes su sexto apagón nacional en año y medio, dejando sin corriente a más de 9 millones de personas. Los apagones se han intensificado en la isla, cuya economía se encuentra casi paralizada desde que el gobierno estadounidense frenara el suministro de petróleo desde Venezuela. En medio de las tensiones, este lunes, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que sería un gran honor para él tomar Cuba. Y una última nota también referente a Cuba. El gobierno de la isla permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en La Habana, una reforma económica que parece un guiño político en medio de las conversaciones de la isla con Washington. El ministro de Comercio Exterior de Cuba, Óscar Pérez Oliva, lo confirmó a la emisora estadounidense NBC. La reforma autoriza inversiones en sectores considerados prioritarios, como el turístico, la minería y la energía. Según la actual legislación, los cubanos residentes en el exterior no pueden ser socios de las primeras empresas privadas locales que habilitó el régimen comunista en 2021. El gobierno evalúa también autorizar la compra de inmuebles en la isla. Y con esto terminamos este segmento de economía. Gracias a ustedes una vez más por estar con nosotros, por su atención y confianza. Hasta pronto.